Empezamos cerca de la medianoche. El candidato presidencial Yacu Pérez terminó de entregar la información que fue solicitada por un juez del Tribunal Contencioso Electoral para completar el recurso subjetivo contencioso electoral. Esperan que den paso al recuento de más de 24.000 actas. ¿Por qué nos han robado nuestra decisión? Poco antes de que termine el plazo, concluyó en el Tribunal Contencioso Electoral el candidato Yacu Pérez la entrega de actas e información requerida para complementar el recurso subjetivo contencioso electoral presentado. Junto con sus simpatizantes, exigen la apertura de urnas. Ayer ingresamos a las 8:30 de la noche, pero hasta foliar se demoró y recién a las 11:45 se pudo ingresarlo la documentación, y este rato ya prácticamente a las primeras horas de la mañana estamos saliendo presentando un escrito aclarando y completando algunos documentos que faltaban. Y aunque inicialmente tuvieron problemas con las carpetas entregadas, están numeradas por provincias, es que es de Chimborazo porque los anexos deben ser en su integralidad numerados, es decir, si empezó en el 1, acaba en el 10.000. No puede ser esta carpeta del 1 al 100 y esta del 1 al 80 y la otra del 1 al 300. Lo resolvieron y dejaron toda la documentación. Entregar más de 26.000 actas que constan en el recurso subjetivo contencioso electoral, en donde justificamos todas las inconsistencias que han existido en este proceso electoral. A las 20.050 actas que reproducimos como prueba y que presentamos en el Consejo Nacional Electoral, hoy hemos presentado 4.412 actas más. También el Consejo Nacional Electoral, con resguardo policial y militar, envió hasta el Tribunal Contencioso Electoral las cajas con toda la información. Según Yacu Pérez y su abogado Julio César Zarango, el tribunal debería fallar a su favor. Se cumpla con la legitimidad, se cumpla con la ley, con la Constitución, tengamos ese acceso a una justicia independiente y transparente. Pueda disponer la apertura de las mismas para transparentar el proceso electoral y de esta manera la tranquilidad vuelva a los ecuatorianos. Ya no hay otra instancia, pero estamos convencidos que la justicia brillará y que la democracia se fortalecerá cuando se transparente la información. Los tiempos son claros. Prácticamente son 48 horas que el juez sustanciador dará a conocer. Es decir, entre este viernes y sábado deberá decidir el Tribunal Contencioso Electoral si acepta o no a trámite el recurso. En caso de aceptarlo, a partir del domingo comienzan a correr los 15 días de plazo legal. Tras esto se conocerá si dan paso o no al recuento de votos. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El presidente de la Asamblea y el ministro de Economía decidieron crear mesas técnicas para que revisen el proyecto de ley de la protección a la dolarización. Mauricio Pozo dice que pueden haber modificaciones a la ley, pero únicamente en temas que no modifiquen el objetivo de la ley. El gobierno nacional está dispuesto a modificar el proyecto de ley de protección de la dolarización que ha sido devuelto por 2 ocasiones por el Consejo de la Administración Legislativa. Desde el CAL han manifestado su preocupación por algunos temas técnicos de la ley y por eso, tras una reunión entre el presidente de la Asamblea, 3 miembros del CAL con el ministro de Economía y otras autoridades, acordaron crear mesas técnicas. Que se reunían desde el día de hoy y que ojalá hasta la siguiente semana ya podamos haber resuelto los temas. Pueden haber algunas modificaciones a la ley, pero solamente que sean temas que no modifiquen en nada el espíritu de la ley y el fondo de la ley. Lo que no se podría cambiar, según el ministro de Economía, son los balances o la estructura del directorio, entre otros temas de fondo. Patricio Donoso, que estuvo en la reunión, explica los temas que les preocupa a algunos asambleístas. Hay algunas dudas con respecto a nivel académico que deben tener los miembros y, por supuesto, a los años que deberán ser, por los cuales deberán ser nombrados. Quizás las mesas técnicas definan algo que se ha escuchado mucho, el unificar en un solo directorio. Las mesas técnicas no tienen un plazo para culminar con el análisis, pero según el ministro, espera que sea lo más pronto posible para enviarla nuevamente a la ley y que incluso tenga viabilidad política. Cristina Reyes, miembro del CAL, cuestiona la actitud de sus compañeros, pues cree que están con el tiempo en contra. Pero a mí me parece que se están inventando pasos. Uno puede estar a favor o no del proyecto y de su contenido, pero eso deberá ser debatido de manera técnica y no con cajas de resonancia,
que andan diciendo cada tontería respecto al proyecto sin haberlo leído. En el pasado han aprobado horrores, proyectos de ley que incluso no hemos estado de acuerdo en su fondo, pero que nos ha tocado calificar para el trámite. Allí no dijeron nada. Sostiene que el proyecto cumplía con todos los requisitos para ser calificado y que esto se trataría de un revanchismo político. Este periodo legislativo termina en 68 días. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Las transferencias electrónicas por pagos interbancarios se han incrementado en un 35% en el país en medio de la emergencia sanitaria. Sin embargo, el uso de las tarjetas de crédito se ha reducido considerablemente, según lo refleja un estudio realizado por el Banco Central. Un año atípico que ha puesto retos en ámbitos laborales, sociales, económicos y personales, también ha generado un cambio en la forma en la que realizan sus pagos los ecuatorianos. Un análisis realizado por el Banco Central del Ecuador refleja que durante estos meses de pandemia, la ciudadanía ha confiado más en las transacciones electrónicas. Entre mayo y septiembre de 2020, el número de transferencias electrónicas por pagos interbancarios se incrementó en un 35%. Es un crecimiento muy significativo. Yo lo veo como una noticia positiva dentro de las malas noticias de la pandemia. Sin embargo, el uso de tarjetas de crédito se redujo en un 26,6%. En época de prepandemia, el consumo mensual era de alrededor 1.159 millones con 17 millones de transacciones. En el periodo de pandemia, dicho promedio se redujo a 850 millones y 12 millones de transacciones. El uso de tarjetas de débito se recuperó progresivamente, superando el promedio habitual entre mayo y agosto en un 32%. En medio de una crisis, están cuidando mucho más su flujo, ¿no es cierto?, de crédito, están cuidando mucho más el tema del uso de la tarjeta y están también destinando al ahorro lo que puede. A pesar del aumento de uso de medios electrónicos, la demanda de efectivo entre mayo y junio de 2020 se incrementó en 1.600 millones respecto al periodo similar del 2019. El Banco Central importó alrededor de 3 veces más dólares de Estados Unidos de lo habitual. Eso se podría explicar con un bajo porcentaje de población bancarizada, pues tan solo el 51% de la población dispone de cuenta bancaria. Y aquellos que tienen acceso a una cuenta bancaria no la utilizan en forma adecuada todavía o no tienen acceso a todos los servicios. El dinero en efectivo representa en promedio el 7% del PIB en los países en desarrollo. En el caso de Ecuador representa el 16%. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, presentó este viernes su renuncia irrevocable al cargo después de 3 meses en funciones. En el oficio enviado al presidente Lenín Moreno, el ministro explica que su salida se da por los cuestionamientos que ha recibido desde distintos sectores y que prefiere defenderse fuera del cargo. Además, indicó que ha tomado tal decisión porque por segunda ocasión dio positivo a coronavirus. El presidente Moreno encargó el Ministerio de Gobierno al actual secretario de la cartera de Transporte, Gabriel Martínez. Además, Jorge Wattet pasaría del IES a ser el nuevo secretario de gabinete, cargo que dejó en días pasados Juan Sebastián Roldán. El COE cantonal declaró la emergencia en Balsas tras las afectaciones causadas por el desbordamiento del río debido a las intensas lluvias. Varias casas han colapsado y existen familias damnificadas. La tarde de este viernes, el COE cantonal de Balsas en la provincia del Oro se reunió nuevamente para actualizar las cifras y analizar la real magnitud de los daños que dejaron las inundaciones registradas el jueves tras el desbordamiento del río por las intensas lluvias de la época invernal. Balsas fue declarado en emergencia. Y se resuelve declarar en emergencia al cantón Balsas. Los daños en nuestro cantón pues son de 40 familias afectadas, 121 personas también que están en problemas, 38 viviendas afectadas y una vivienda destruida. Más temprano, en horas de la mañana, el COE cantonal ya tuvo una primera reunión para analizar las afectaciones que aún eran visibles. El alcalde y el gobernador del Oro hicieron un recorrido por las zonas con daños. Las ayudas técnicas llegarían el sábado.
Ventajosamente no hay personas albergadas en ningún sitio de acogida temporal habilitado, sino están donde familias o vecinos acogientes que los han recibido por las circunstancias del día de ayer. Miembros del Cuerpo de Bomberos y del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos atendieron esta emergencia y no era para menos. Las alertas comenzaron cerca de las 5 de la tarde del jueves. El agua y el lodo avanzaban rápidamente, inundando calles y arrasando las casas. Terrible porque de acá yo estaba viendo que subía el agua cuando acordamos, se entró de una sola. La lluvia no cesaba, las inundaciones y las afectaciones tampoco. Los ciudadanos trataban de salvar los pocos enseres que podían. Poder salvar lo que se pueda. El servicio de alcantarillado en Balsas también se habría visto afectado y el riesgo de más lluvias continúa. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. El cantón Flavio Alfaro, en la provincia de Manabí, también fue declarado en emergencia por las fuertes lluvias registradas estos últimos días. Hasta el momento solo se reportan daños materiales. Estas son las grandes consecuencias de las fuertes lluvias registradas en la provincia de Manabí, en cantones como Portoviejo, Tosagua, El Carmen, Manta, Sucre, Chone y Rocafuerte. El caudal de los ríos crece mientras obstruyen las vías. Por esta situación hay varias familias damnificadas, poblaciones incomunicadas y daños materiales. Es por ello que el cantón Flavio Alfaro fue declarado en emergencia por las autoridades. Declaramos hoy día en estado de emergencia toda la parte rural y la parte del cantón con estos temas de lluvia. No tenemos agua potable en estos momentos, todo se ha complicado. Como nunca han crecido todos los ríos juntos, o sea, todos los ríos de Flavio Alfaro, que son más o menos unos 12 ríos, crecieron de una forma jamás nunca vista en la vida. Por el momento no se han registrado heridos ni fallecidos, aunque sí hay grandes pérdidas económicas. Estas pérdidas yo creo que no van a llegar a cerca del $1.000.000 porque hay problemas de bienes, de enseres, de tiendas donde lo han perdido todo y bueno, habrá que buscar un mecanismo de reactivación, ¿no? En la provincia de Los Ríos, la situación es similar. Varios recintos como Salampe, Asunción y Santo Domingo en el cantón Urdaneta se vieron afectados por las inundaciones. El río se desbordó, causando daños en cultivos y caminos vecinales. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI informó que el invierno podría extenderse hasta mediados de marzo. María de los Ángeles Rendón, 24 horas. Seguimos con más noticias, amigos. El ministro de Salud fija condiciones para que los municipios puedan importar las vacunas contra el COVID-19. Los gobiernos locales interesados deberán cumplir con requisitos nacionales e internacionales. El gobierno aclaró su postura sobre la importación de vacunas por parte de los municipios en un nuevo comunicado. En el documento publicado este viernes, el Ministerio de Salud Pública señaló que son 3 las condiciones para que los gobiernos locales puedan adquirir las vacunas contra el coronavirus. La primera, que la relación sea directa con laboratorios, no con intermediarios. La segunda, que la vacuna propuesta cuente con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, de la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos o de la Agencia Europea de Medicamentos. Y la tercera, que en todos los casos las vacunas sean gratuitas para la población. En el oficio anterior, el MSP estableció que las aprobaciones sanitarias se darán solo a los laboratorios fabricantes y no a intermediarios. Ante ese primer comunicado se dieron varios pronunciamientos, como el de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, quien dijo que así se pierde tiempo valioso. Al municipio de Guayaquil se sumaron otros gobiernos locales que también se mostraron interesados en hacerse cargo del plan de vacunación. Los municipios que pueden asumir esos gastos y competencias hasta ahora son Guayaquil, Quito y Cuenca, señaló el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Raúl Delgado. Son los alcaldes quienes han anunciado que tienen los recursos, que tienen las comunicaciones y que tienen también la necesidad de poder imperiosamente conseguir las vacunas, porque en sus ciudades es donde existe el mayor número de personas contagiadas y es donde mayormente está muriendo la ciudadanía en estos sectores. Delgado dijo que insistirán con el ministro Rodolfo Farfán para que garantice la llegada de las vacunas a todos los cantones. Nosotros vamos a volver a dirigir una nueva carta para pedir que nos sentemos con el nuevo ministro en los próximos días, en las próximas horas. Las iniciativas municipales de orden sanitario deben articularse con el Sistema de Salud Pública Nacional de Inmunización, recordó el Ministerio de Salud. Joana Ramos, 24 horas.
El Ministerio de Salud lanzó una plataforma virtual para que los ecuatorianos puedan inscribirse en la fase 2 del plan de vacunación, en el que se inmunizará masivamente a la población de 18 años en adelante. Por lo menos ese es el plan. Este miércoles inició la fase 1 del plan de vacunación, que pretende inmunizar a 2 millones de personas, y desde ya empiezan los primeros pasos de la fase 2, para la que se desarrolló una plataforma virtual que automatizará los procesos y permitirá llevar un control en el inventario del total de vacunas en el país. El Ecuador tendrá un modelo único en Latinoamérica. Esto nos permitirá tener el control total del inventario de vacunas desde su arribo al país hasta su administración. Tendremos certezas de dónde están, a qué profesionales médicos se ha destinado, los centros de distribución y a quiénes se ha aplicado cada dosis. Según el ministro de Salud, Rodolfo Farfán, desde este viernes 5 de marzo, la población de 18 años en adelante podrá registrarse en la página www.planvacunarse.es. A través de esta plataforma se asignarán fecha y lugar de vacunación de cada persona cuando arranque la fase 2 o vacunación masiva. Tras la aplicación de la vacuna, el ministerio proveerá un código QR a cada persona que sea inoculada para registrarlo mediante un certificado electrónico de vacunación. Farfán resaltó que la vacuna será gratuita y que el ministerio cuenta con un total de 8.000 brigadistas calificados y certificados, que incluyen profesionales y técnicos de atención primaria de la salud. Asimismo, habrá un total de 10.000 centros de vacunación con transporte y cadena de frío adecuados. Según datos del Ministerio de Salud, con corte de este 4 de marzo, ya se ha aplicado la primera dosis a 53.088 personas. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Esta noche en nuestro reportaje a fondo profundizaremos acerca del riesgo de mantener las escuelas cerradas. Tomás Chofardi está aquí con la información. Tomás. Buenas noches. La UNICEF publicó un informe en donde cataloga a Latinoamérica como la región más afectada por el cierre de escuelas en el mundo. Según el informe, un 60% de los niños en edad escolar perdieron un año lectivo. Ecuador todavía mantiene la mayoría de escuelas cerradas, aunque hace pocos días se reabrieron algunas en áreas rurales. ¿Cuál es el impacto de que una generación entera no haya recibido educación de calidad? Veámoslo en el siguiente reporte. Niños frente a computadoras, profesores frente a monitores, jóvenes leyendo letra chica en una pantalla de celular. Nos arreglamos como pudimos, pero unos simplemente no pudieron, ya sea porque no tuvieron los dispositivos o la conexión a internet. Unos quedaron fuera, pero no son unos. Según UNICEF, en Latinoamérica y el Caribe, 3 de cada 5 niños perdieron un año escolar. Muchos de ellos quizás no vuelvan a clases y se vean obligados a trabajar o forzados a matrimonios tempranos. En Ecuador, la situación no será distinta. Hoy ya hay datos ciertos que alrededor de casi 100.000 chicos no se matricularon. Y si sigue la situación de esta manera, tendremos lamentablemente a cientos de miles de chicos que habrán salido del sistema educativo. Y para esos estudiantes que abandonaron la escuela, lastimosamente hay un camino marcado. Historias de vida que lamentablemente su historia va a ser la profundización de la pobreza, no va a escapar de la pobreza. El crecimiento de una brecha que ya desde hace muchos tiempos, mucho antes de la pandemia, es decir, que es una cosa estructural, una brecha que es de una injusticia tremenda, pues ahora esa brecha va a ser mucho más grande. Es por eso que expertos en educación y organizaciones como UNICEF, la UNESCO o el Banco Mundial recomiendan un retorno a clases responsable, cauteloso, pero a la vez urgente. Proponernos una meta, por ejemplo, reabrir hacia la presencialidad todo el sistema educativo para el mes de septiembre y tomar las medidas necesarias para que eso se dé. Entre eso, por ejemplo, forzarnos como país para acelerar los procesos de vacunación. Hay que abrir, no se puede seguir postergando la educación. Están abiertas las casas de tolerancia, están abiertos los billares, están abiertos
¿no? Los clubes están abiertos, los cines están abiertos, pero están cerradas las escuelas. Cuando debería ser completamente al revés, digamos. El cierre de las escuelas no solo afectó a las familias que no tienen posibilidad de conexión, también muchos niños no aprenden a pesar de estar conectados. La educación virtual puso en evidencia a métodos de enseñanza antiguos basados en la memorización de contenidos. Que los aprendizajes no vienen a partir del que yo me comunique por una computadora o no, sino de la propuesta que le hago mediante este medio. Y el temor es que cuando los niños, niñas y adolescentes retornen a clases, se les quiere imponer materias para cumplir con un currículo, con una cantidad de conocimientos que no lograron adquirirse adecuadamente durante el confinamiento. Yo también tengo hasta susto de que van a regresar a la clase y van a decir, nos faltó ver esto, y les den como de memoria y se pierda lo que el currículo dice. El currículo dice trabajar en destrezas. Y a mí me preocupa cuando dicen que los niños no han aprendido nada, porque realmente creo que ha sido una oportunidad de aprendizaje increíble para los niños, pero que capaz desde la parte académica no hemos sabido valorar. Los educadores coinciden que habrá rezagos en la parte académica, pero también que los niños han aprendido otras cosas fundamentales de la vida y que se ha producido un acercamiento de los padres a la tarea de enseñar. Tenemos que verlo desde qué hemos aprendido, ¿no? Con este acercamiento de docentes con familia no había. Tenemos que ser sinceros, no había. Y ahora hay. Entonces, eso tenemos que valorar. El rezago académico es un hecho inevitable y los expertos advierten que presionar a los estudiantes en la escuela o la casa para igualarse al apuro puede ser contraproducente. Pero si los padres nos ponemos yo creo que en el papel de ahora te nivelas y estás más atrasado y ve cómo estás escribiendo de mal, antes leías mejor, creo que más bien lo que estamos añadiendo es una presión innecesaria a una realidad que ya les abruma. Yo no creo que ningún niño quiere fracasar. Es fundamental que los padres sigan apoyando a los niños, niñas y adolescentes a un eventual retorno, en el que tendrán que adaptarse a una nueva y difícil convivencia social, en la que seguramente no podrán abrazar a sus amigos o sentarse a comer juntos en el recreo, pero podrán al fin verlos a los ojos y detrás de una mascarilla sonreír. Tomás Chufardi, 24 horas. Está claro que el retorno a clases es un dilema para las autoridades y los padres de familia. Es entonces imperativo que el plan de vacunación priorice al sector de la educación para que la reapertura sea pronta y segura. Muy buenas noches. Más noticias. Del alcalde de Quito, Jorge Yunda, solicitó que se difiera la ampliación de su versión que se debía desarrollar este viernes a las 12:45. Su defensa aseguró que por temas de agenda se le complicaba atender el llamado de la Fiscalía. Restan tan solo 13 días para que concluya la instrucción fiscal dentro del caso que investiga el presunto delito de peculado relacionado con la compra de 100.000 pruebas PCR por parte del municipio de Quito. Y a pesar de ello, la ampliación de una de las versiones principales se difirió. Este viernes al mediodía debía comparecer el alcalde de la capital, Jorge Yunda. Por cuestiones de agenda no asistió. Y la Fiscalía nos acaba de informar que se ha demorado en despachar, pero que está otorgado, entonces no se va a dar hoy día. Por la adquisición de 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19 se habría dado un perjuicio para el Estado de $4,2 millones. Al momento, esta causa suma 14 procesados, entre ellos el alcalde de Quito, Jorge Yunda, la coordinadora técnica del municipio, Linda Guamán, el exsecretario de Salud, Lenin Mantilla, y la actual titular de la entidad, Jimena Abarca, a quien un día atrás 3 juezas de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha le negaron el recurso de habeas corpus, planteado por el defensor del pueblo para evitar que cumpla con la medida cautelar de prisión preventiva dictada en su contra. Ella es una técnico que no tiene que estar en este tipo de cosas. Según el abogado de Jimena Abarca, insistirán en que se dé una medida cautelar sustitutiva, pues aún esperan que se dicte fecha y hora para la audiencia de apelación solicitada el mismo día que se la vinculó. Ella tiene una enfermedad crónica respiratoria. Yo justamente espero que me den la apelación para explicar esta situación a los jueces. El lunes deberán rendir su versión 3 investigadores, además del exsecretario de Salud, Lenin Mantilla, prófugo de la justicia, mientras que el viernes 12 de marzo, en una segunda convocatoria, será el ahora exministro de Salud, Javier Ceballos, quien debería pronunciarse respecto a los hechos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.